elementos que van viendo en los distintos cursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene esta parte de la presentación, la cuestión del diagnóstico, en donde ella habla de las características del contexto social, la cuestión que tiene que ver con la institución, ¿no? Si es de jornada ampliada, cuál es la matrícula que hay en la escuela, la plantilla de maestros, cuántos son de grupo, cuántos son de otras asignaturas, qué tipo de salones sanitarios y demás instalaciones de infraestructura cuenta, ¿no? Y luego entra a la parte del grupo. Un grupo pequeño, dice ella, cuenta con 17 alumnos, 8 niñas, 9 niñas, viven en la zona, como son los padres, etcétera. Y no está aquí, pero ahorita abro otro archivo, les mostraré cómo es que se hace ya para séptimo y octavo semestre esta idea del diagnóstico, en donde ya pueden llegar a la aplicación del instrumento y poder interpretar todos esos datos incluso con gráficas, ¿no? ¿Qué se justifica? Por ejemplo, aquí es un proyecto que se hizo en una asamblea, es decir, la asamblea, los niños reunidos definen cuál era el contenido de este proyecto. Y pues va diciendo qué competencias se piensa desarrollar, cuál es el propósito, ahí sería la intención, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es a donde vamos a revisar un poco más. Los niños decidieron trabajar sobre a qué se dedicaba la gente de la comunidad, ¿no? Entonces ella dice, pues vamos a hacer una feria de las profesiones. Muchos de ustedes me han preguntado en mensajes si se incluyen todas las asignaturas. Sí, sí se incluyen todas. Y aquí vamos a ver que está español, que en el plan actual ahora dice lengua materna, matemáticas, como esta idea de pensamiento matemático, exploración de la naturaleza y la sociedad, la formación cívica y ética, educación artística y educación física. Van viendo que en cada uno de los círculos que van concéntricos a este tema central, lo que aparece aquí es el contenido que se va a trabajar. ¿De dónde se saca este contenido? De los programas de estudio, ¿no? Entonces, para hacer el instrumento diagnóstico, ustedes revisaron los contenidos del último bloque, del quinto bloque del programa del grado anterior. Ahora, para hacer el proyecto, ya me voy a situar en el grado que voy a trabajar, ¿no? Pueden usar el primer bloque, pueden ver, revisar los otros y ver cuáles se ajustan al tema que ustedes quieren trabajar. Ahorita, como es hipotético, pues es libre. En el caso de este esquema, por ejemplo, cuando se trabaja proyectos, una de las cuestiones que limitan mucho es que cuando vamos a la primaria, quien nos da los contenidos son los maestros de básica. Y entonces a veces no me cuadran los contenidos para poder hacer un proyecto. Ahorita ustedes pueden decidir de cuáles. Nada más acuérdense que van llevando una cierta gradualidad. Entonces traten de ajustarse en los bloques, cuando menos el bloque 1 y 2, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en español, que ella se va con la función de los reglamentos, letras conocidas para anticipar el contenido de un texto. En matemáticas, calcula el resultado de problemas aditivos planteados de forma oral con resultados menores que 30. En exploración, relaciona actividades cotidianas con el día, la noche, los días de la semana y las ordena secuencialmente. En formación cívica y ética, zonas y circunstancias de riesgo en la calle, la casa y la escuela. Habla también sobre el cuidado de sí mismo. Y en educación artística, cómo acompaña canciones utilizando sonidos y silencios producidos con diferentes partes de su cuerpo. Y en educación física,
propone distintos movimientos a partir de sus posibilidades, acciones estáticas y dinámicas. Entonces, este es el primer punto. Cuando ya tengo los contenidos ubicados así, entonces paso al siguiente. Y en el siguiente, creo que aquí no se nos va a ver bien. Ahí está. Tengo lo que son las preguntas generadoras. Las preguntas generadoras lo que tienen como intención es motivar o buscar y despertar el interés de los estudiantes. Y entonces, una pregunta que tiene que ver con esto de las profesiones es, ¿qué quiero ser de grande? ¿No? Y entonces, aquí, acuérdense que uno de los contenidos tenía que ver con esta idea de los reglamentos. Y entonces habla de las normas en las profesiones, ¿no? Otro contenido de exploración tenía que ver con las actividades de día, de noche y la secuencia en el orden de la semana. Y entonces, bueno, pregunta generadora, ¿quién trabaja de día y quién trabaja de noche? ¿Cuántas horas se trabajan al día y a la semana? Otro contenido tenía que ver con esta idea de las profesiones o los riesgos que hay en la calle, la escuela y la casa. Entonces, bueno, ella hace el enlace con esta idea de las profesiones peligrosas, qué profesiones nos ayudan al cuidado de sí mismo, y con esta idea de educación física y artística sobre los sonidos del trabajo. Este esquema es el que vamos a trabajar con los estudiantes, ¿no? Por eso, si estamos hablando de un primer año, pues hay más imágenes, un poco más llamativo, etc. El siguiente paso es que voy a dosificar. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, maestra, yo tengo una duda. Ese Dígame. tema se hizo, el de ¿qué quiero ser de grande? ¿Se hizo en base a los contenidos que Ajá, anteriormente pasó? así Ya es. el tema que Ajá. ellos van a tratar son sobre las profesiones. O Ese es el tema generador. Ajá. Y ok, todos los contenidos que hay en las diversas asignaturas se van a relacionar con el tema de las profesiones. ¿Mm? ok. ¿Sí? Bueno, luego viene la dosificación de contenidos. Ya veíamos que en la sesión anterior que uno de los problemas que tenemos es justamente que en las rutinas, costumbres que trabajamos en la escuela, pues se encuentra esto de los horarios. Y es muy difícil que nosotros como maestros en formación, pues lleguemos a romper con esas estructuras ya establecidas. Entonces, lo que hacemos es tratar de ubicar el trabajo en la realidad que me toca estar, ¿no? Entonces, cuando vamos a la primaria, en estos primeros acercamientos que yo tengo para solicitar contenidos, pues pido cuál es el horario del grupo. Y entonces, una vez teniendo el horario del grupo, lo que voy haciendo es pensando qué posibilidades tengo para el trabajo. Y aquí lo que esta estudiante hizo fue especificar para cada una de las semanas una de las preguntas generadoras, ¿no? Lunes, normas en las profesiones. Y entonces vean cómo va bajando hacia el contenido, identificar la función de los reglamentos, que es seguramente aquí lo que se trabajaba era español. Entonces ella dice, pues vamos a trabajar español en este día, ¿no? ¿Cuántas horas se trabajan al día y a la semana? Identifica letras conocidas para anticipar el contenido de un texto, porque seguramente aquí también se trabajaba español. Pero baja después de un taller que tenían en la escuela sobre lectura y escritura, después baja a la asignatura de mate, ¿no? Calcula el resultado de problemas aditivos planteados de forma oral con resultados menores que 30. Y así lo va haciendo en cada uno de los días, ¿sí? Vean, las preguntas generadoras están arriba y los contenidos, ella lo que hace es ubicarlos, qué día voy a trabajar con qué. Tenemos que considerar en estas rutinas
que a veces los niños, por cuestión de horario, hoy no me puedo bajar, no llevan todo el material, no llevan los libros de texto, etcétera. Bueno, estoy hablando en una situación presencial, ¿no? Bueno, aquí está. ¿Qué queda libre? Lo que la escuela tiene ya especificado como espacio de trabajo para otras cosas, ¿no? Educación física, lectura y escritura, la UDI, etcétera. Y entonces, bueno, si ven, se van ubicando todos los contenidos correspondientes al horario. Como es una escuela de jornada regular, los niños salían a las 12:30. Y esto es lo que tendríamos que empezar a trabajar como idea inicial. Este proyecto se realizó en 2 semanas. Mi pregunta aquí a ustedes, ¿quieren hacerlo para 2 semanas o quieren hacerlo para 1 semana? Eso tendrán ustedes que definirlo, ¿no? Y luego ya pasamos a la parte de las secuencias didácticas. Fíjense. Este es el famoso formato que se maneja en la normal, pero que no es estandarizado. Cada grupo, cada maestro va a ir definiendo algunas cuestiones, pero hay cosas que aquí hemos visto desde toda la fundamentación de la planeación que tendrían que estar consideradas. Por ejemplo, el número de la sesión, en qué fecha se va a realizar. Ya sabemos que es el grado y el grupo, pero a veces cuando el maestro revisa tiene que irse a las primeras hojas, entonces aquí lo podemos dejar. Y algo que es el coco para muchos maestros es la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo voy a dedicar, por ejemplo, en esta primera sesión a trabajarlo, ¿no? Hay una práctica social del lenguaje, en este caso, que tengo que considerar y esto viene en mi programa, de ahí lo voy a sacar, cuál es el tipo de texto, etcétera. Y lo que me interesa es que vean qué competencias son las que voy a favorecer o cuál es el aprendizaje esperado. Pueden poner las dos o pueden decidirse ustedes únicamente por uno. Ellos dijeron, es importante para nosotros saber cuál es el antecesor y cuál es el sucesor de este aprendizaje esperado. Es decir, ¿qué necesita saber el niño? Y con esto que va a aprender, ¿qué necesita después ir conociendo? Los temas de reflexión que tendrían que ver con el aprendizaje esperado. Fíjense, características de las reglas, diferencias entre derechos y responsabilidades, conocimiento del sistema de escritura, correspondencias entre partes orales y partes escritas de un texto, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que se van a trabajar? Las evidencias de aprendizaje y el material didáctico o curricular. Aquí vamos a ver que el aprendizaje esperado se puede desagregar en qué tipo de contenido conceptual, procedimental y actitudinal quiero yo trabajar con los niños. Acuérdense que el tema central de esta sesión es los reglamentos, ¿no? Y entonces, conceptualmente, me interesaría que el niño reconozca las características y la importancia de los reglamentos, así como la diferencia entre derechos y obligaciones. Procedimentales, que realice de manera colaborativa la creación de normas y sanciones para su reglamento del aula. Y actitudinales, que participe de manera respetuosa y colaborativa en las actividades que se van a dar, ¿no? El inicio, ahora sí, la secuencia didáctica que tendrá que ser todas las actividades que voy a desarrollar durante esta sesión con los niños. Fíjense, escucha la presentación del proyecto Feria de las Profesiones. Aquí es importante porque las actividades tienen que estar redactadas en función de los alumnos, ¿sí? Se van a activar los saberes previos por medio de las siguientes preguntas. ¿Qué es un reglamento? ¿Qué reglas hay en tu casa?
qué reglas hay en la escuela. Esto tiene que ver con un diálogo con los estudiantes, ¿no? Y luego viene el desarrollo. Escucha acerca de que en las diferentes profesiones existen reglamentos y que hay profesiones que se dedican a la elaboración y cumplimiento de estos, ¿no? Observa el ejemplo en un rotafolio, bueno, aquí está mal redactado, observa en un rotafolio un reglamento de tránsito. Escuchan y comentan acerca de las reglas que encuentran en él, ¿no? Y aquí está entrando con una de las profesiones que es también los agentes de tránsito. Realiza junto con el docente en formación la creación de un reglamento de aula. Participan proponiendo normas y sanciones que se llevarán a cabo y va poniendo cuáles serían los recursos, los elementos de evaluación. Firma el reglamento comprometiéndose a respetarlo, comenta acerca de las letras que identifican y acerca de algunas palabras que llevan esa letra. Forma equipos de 4 integrantes para jugar ahorcado, observa el tablero del juego y lo resuelve con su equipo. Y en el cierre, o sea, la conclusión de la clase, reciben copias con imágenes y texto de algunas normas de convivencia que deberán colorear, recortar y pegar en su cuaderno. Recibirán un par de copias de identifica las palabras faltantes de profesiones con imágenes. Esto es lo que tendremos que ir haciendo. Para esto, lo importante es que partamos del esquema y después de ir haciendo las secuencias de actividades. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Yo, maestra, con respecto al planteamiento que hizo al principio de todos los datos de la escuela, también deben de ser incluidos porque, pues, o sea, sí se pueden investigar por internet, pero no estoy muy seguro de si los podamos tener acceso a ellos. No, ahorita no vamos a hacer esta parte del diagnóstico, nada más tendrían que poner ustedes, o sea, la carátula, ¿no? Luego, diagnóstico social. ¿Qué instrumentos son los que utilizarían, de acuerdo a lo que ya vimos en la lectura de Luchetti, para recuperar los datos? Por ejemplo, pueden hacer un cuadro y poner qué instrumentos, pues a lo mejor haría un registro de observación, a lo mejor haría una entrevista con los padres de familia. Y del otro lado del cuadro, ¿qué datos son los que recuperaría? Pues el tipo de vivienda, las actividades económicas que realizan los papás, cómo llegan los niños a la escuela, ¿no? Qué medios de comunicación son los que hay en la localidad, qué tipo de zona es. Es decir, no vamos a entrar a especificarlo porque no lo tenemos, sino a plantear cómo lo podríamos obtener. Luego, en la parte institucional, igual, ¿qué elementos me permitirían, qué instrumentos me permitirían recabar datos? Pues una entrevista con la directora, la aplicación de una entrevista a lo mejor con la maestra titular del grupo, etcétera, ¿no? ¿Y qué datos? Necesitaría tener los datos de la matrícula escolar, la planta docente, lo que ustedes decidan, ¿no? Y luego me iría a el diagnóstico del grupo. ¿Qué datos necesitaría saber del grupo? Pues necesitaría saber la edad, cuántos niños son, cuántos son niños, cuántos son niñas, ¿no? La cuestión de esto del género. Si todos viven en la zona o qué tiempo hacen de traslado, por ejemplo, puede ser un dato relevante. Yo les planteo a veces mucho el caso de las primarias anexas, pero tiene que ver con esto. Las primarias anexas, no todos los niños vienen de la localidad que está rodeando a la escuela. Muchos son hijos de maestros, de trabajadores, de personal del casco de Santo Tomás del IPN. Y entonces estos niños a veces hacen un traslado de 1 hora, hora y media o hasta 2 horas. Y eso hace que lleguen en condiciones diferentes a que si vivieran a media hora o a 15 minutos de la escuela. ¿Sí me explicó? O
sea, debieron de haberse levantado antes, vienen dormidos, son otras situaciones, ¿no? Eso puede ser un dato relevante. Y aquí tendríamos que pensar cómo puedo recuperar eso. Pues con una cédula con un instrumento socioeconómico para aplicar a los papás, ¿no? Por ejemplo. No lo vamos a hacer ahorita, nada más lo van a mencionar. Otro punto que podría recuperar de aquí es los registros de inscripción que tienen los maestros. Podría recuperar también el ejercicio que estamos haciendo de aplicación de contenidos, el sociograma, es decir, lo que ustedes consideren. Y luego ya voy a llegar a los esquemas del proyecto, ¿no? Puedo hacer una presentación y decir, el proyecto que se va a trabajar con el grupo primero X de la escuela tal es sobre, por ejemplo, este que vimos, sobre las profesiones, ¿no? Porque responde a los intereses de los niños, tiene como objetivo tal. De este proyecto, en este proyecto se van a integrar contenidos de todas las asignaturas del plan de estudios para favorecer el desarrollo de las competencias en los estudiantes de este grupo, ¿no? Y luego vienen los esquemas, ¿sí? Y ya de los esquemas, yo sugiero que nos vayamos por una semana de los esquemas, las secuencias didácticas. Y en las secuencias didácticas ya tendríamos que ver, si son 5 días, una para cada día de la semana. No sé si hasta aquí vamos con claridad. Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro de 5º grado, me parece, para que